Seguimos en Para Alquilar Balcones, lo decíamos en el bloque anterior. Momento de ponernos un tanto más serios para hablar de la actualidad política que estamos viviendo por estas horas. ¿Qué se aprobó de la ley Ómnibus? El proyecto inicial tuvo diversas modificaciones y continuará su tratamiento específico sobre los artículos más controvertidos. ¿Qué significa en general la votación a favor de la propuesta, claro, oficialista? Por eso ya mismo tenemos comunicación con Roberto Bachman, analista político, que está del otro lado y nos va a ayudar a entender. Bueno, hola, ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo estás? Y bueno, bastante difícil entender esto. Sí, a ver, contanos. Vamos a hablar desde el punto de vista más estructural el problema, después podemos entrar a los detalles y a cómo esto impacta en la opinión pública. Generar una reforma de esta naturaleza implica un nuevo pacto social para la Argentina y es necesario para eso tener consensos, pero consensos en serio, no acuerdos atados con alambres. Consensos en serio significa decir, bueno, estamos todos de acuerdo en ir para este lado y bueno, y hacemos un pacto, lo hacemos adelante y vemos cómo lo vamos implementando. La Argentina requirió pactos de esta naturaleza y que llevaron a reformas constitucionales incluso. Pues se va a temas muy profundos que tienen que ver con no solamente con leyes, sino con artículos de la Constitución. Por eso del DNU, porque el DNU es parte de todo este problema también. Todo lo que tiene que ver con la cuestión laboral está prácticamente perdido para el gobierno nacional. El dictamen, digamos, de la Cámara Federal del Trabajo fue muy lapidario al respecto. Es muy difícil que esto lo pueda llegar a dar vuelta la Corte Suprema. Todo puede ser en Argentina, pero lo veo muy difícil. La media sanción de la ley en general no termina con la cuestión porque ahora hay temas muy importantes en los artículos que la componen y que hoy está totalmente rota la comunicación entre la oposición, digamos, dialoguista, friendly, como quiera llamarla, y el gobierno nacional. Incluso es más, tomó el avión esta mañana Javier Milei para su viaje a Israel y a Italia a ver al Papa y dejó claras indicaciones de que no hay ningún tipo de negociación con respecto a muchos temas que le estaban pidiendo, entre ellos la coparticipación sobre la ley sobre, bueno, el impuesto ahora, al país. Roberto, un par de cuestiones, ¿no? Cualquiera que ha pasado, en mi caso, bueno, no solo pasé, sino que, bueno, egresé de la Universidad de Buenos Aires, pero cualquiera que sepa poco de leyes sabe que, bueno, una reforma de la ley laboral por DNU no se puede hacer. Cualquiera que más o menos sabe un poquito de política sabe que cualquier normativa que esperase aprobada en el Congreso necesita de cierto consenso, ¿no? Y obviamente hablamos también de los gobernadores y demás, porque esto luego va a pasar por el Senado. El gobierno, los integrantes de este gobierno, ¿no lo saben esto? Y en tal caso, si lo saben, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué lo harían? Desde tu cabeza de analista, ¿no? Digo, ¿qué ves? Es que parece, en algún momento vos te ponés a pensar y llegás a la conclusión, esto es demencial, ¿no es cierto? Porque parece cosa de locos. Es muy difícil imponer esto. La Argentina tiene un anclaje institucional muy importante. ¿Cómo vas a sacar un dictamen de adentro de la Cámara y llevarlo a un departamento en el barrio de Recoleta? Y que además se entera todo el mundo, invitan a quien no deben invitar, o sea, están pasando cosas realmente muy complicadas y son difíciles de entender. ¿Cómo va a ser Milei para resistir esto? ¿Y qué pasa si la ley no sale como él pretende? ¿Cómo va a llevar adelante todas sus reformas? Es algo que no se puede entender. ¿Hasta dónde vos pensás que además hay otro tema que es también muy complicado y que hace al problema sustancial que hoy tiene Milei, que es la caída de su imagen, que es la tensión que ha generado en la sociedad? ¿Hasta dónde la Argentina puede aguantar un ajuste de estas características? ¿Hasta dónde? Porque por ahí la política la puede
la puede sostener, se puede complicar, la pueden empiojar, pero ¿hasta dónde va a poder sostener este tema económico que está agobiando a la gente? Ahora, el 50% de los argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes y para lograrlo tienen que resignar cosas. Permite el aumento de indiscriminado. Por ejemplo, aumentaron las prepagas y los médicos están cobrando copagos porque no les aumentaron las prepagas a los médicos. Entonces la gente está viviendo esta situación como una locura, con una situación muy complicada que tapa todo el resto y hay que ver hasta dónde la gente lo resiste. Hoy las cuadras de cola frente al Ministerio de Capital Humano porque fueron a buscar su plato de comida o su paquete alimentario y hablaban tan mal de Cuba cuando la gente hacía 3 cuadras de cola para recibir el racionamiento individual. Mirá, me parece que estamos en el momento más difícil y solamente van a cumplirse en pocos días 2 meses de gestión. Bueno, está la teoría, obviamente, de que todo lo que no se hace de arranque, bueno, ya después no se puede hacer. De eso entiendo yo que de eso se toman como para ir a fondo. Es cierto lo que vos decís. Ahora, que hay un límite. Pero de otra manera se tiene que hacer, porque así tampoco sirve. No, claro, Fíjate está claro. Que lo que pudieron hacer es solamente ajustar. Mañana aumentan los colectivos. También no le va a dar mucho más vuelta al problema de la gente, el aumento de los colectivos, de los trenes, de los subtes, pero empieza a sumar. Pensá que en marzo se vienen los aumentos de los servicios públicos y 500% de aumento en la canasta escolar y empiezan las clases. Tremendo. Están pensando en una ayuda a los que tienen chicos en el colegio primario. Bueno, yo soy uno de ellos, Roberto. Imagínate que es muy preocupante. Es muy preocupante realmente la situación. Ahora, Roberto, 2 cuestiones. Por un lado, te quiero preguntar, hay mucho paralelismo entre este gobierno y el gobierno menemista, ¿no? Y si uno hace ese paralelismo, hay que decir que en general a Carlos Menem le tomó entre 1 y 2 años, ¿no? Como enderezar la nave, en el sentido que él esperaba de su gobierno, ¿no? Que es un gobierno con este tipo de políticas, con un Caballo ministro de Economía, que para Javier Milei lo ha dicho, fue el mejor gobierno desde el advenimiento de la democracia, fue el mejor ministro de Economía y demás. ¿Vos ves alguna posibilidad de que esto, de alguna manera, que aprenda, si se quiere, de la gestión, que alinee a los gobernadores, que los arregle de alguna manera? Bueno, se habla de coparticipación y demás, obviamente es con la billetera esto, ¿no? Pero quiero decir, ¿vos ves la posibilidad de un Javier Milei y un equipo que aprenda a negociar? Porque hay, por ejemplo, dirigentes como Franco, ¿no? Que es un dirigente político de muchos años, de mucha experiencia, más dialoguista, si se quiere, y que enderece esto, o ves un gobierno absolutamente intransigente, dispuesto a todo e ir a fondo en su política, en su mirada de la actualidad política? Me parece que esta es la idea primigenia de Javier Milei, de ir a fondo. Él sabe que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer ahora. Él sabe que tiene ese apoyo, que hoy el apoyo de la gente todavía lo tiene. Y me parece que ya empezó a ser consciente que ese apoyo se fue cayendo. Milei pierde prácticamente 9 puntos de imagen positiva en 1 mes y medio. Te estoy hablando de una encuesta que tiene 10 días ya de hecha y que si la hacemos hoy probablemente todavía la imagen sea un poco más baja porque, bueno, todo lo que se está haciendo deja secuelas. Yo lo decía, cuidado, acuérdense cómo golpeó en la imagen del gobierno nacional cuando Macri era presidente y después de ganar las elecciones de medio término, sobre todo el triunfo en la provincia de Buenos Aires, donde derrotó a la mismísima Cristina Fernández de Kirchner, se animó para empezar sus 3 reformas que era esto, ¿no? Que era esto que está tratando de hacer ahora Milei. Y empezó por la previsional y terminó en un escándalo. Terminó en un escándalo internacional. La foto, los videos recorrieron las redacciones de todo el mundo y las redes que rápidamente lo internacionalizan y lo globalizan. Y le fue muy mal con eso.
Yo te digo, ¿vale la pena lo que está pasando en el Congreso? ¿Vale la pena la aplicación del protocolo en un Congreso que ha tenido gente en las afueras, incluso cortando el tránsito? No es lo mismo pensar en que la Argentina había que ordenarla. Ojo, mirá que la mitad de la población acepta que haya orden en el tránsito y ese tipo de cosas. Pero esto es una situación extraordinaria. Hubiera costado mucho menos dejar que la gente se movilice, que se manifieste, si lo hacía pacíficamente, sin agredir a nadie, como pasó en la 125, como pasó acordate cuando se aprobó la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que estaban las dos plazas, ¿no? Ahora, sí, recuerdo. Ahora, Roberto, a propósito de la gente, ¿no? Vos hablás de otras marchas donde efectivamente fueron realmente muy multitudinarias. Yo tengo la sensación todavía que hay una parte muy... hay ideología en ambos lados, ¿no? De la grieta, como se suele llamar. Hay una parte muy ideologizada que obviamente que no le va a dar el más mínimo margen al gobierno de Javier Milei, porque desde lo ideológico se opone a cualquier política que se lleve adelante y mucha de esa gente marcha. Y hay otra gente que está ¿no? Que todavía está con fe, que está con esperanza, que le cree, que ve otra cosa. Y mucha de esa gente es la gente joven. Digo, ¿no? Mucho del votante de Javier Milei es un votante joven que empieza a tener otro peso específico a la hora de las elecciones, ¿no? Y que está viendo otra cosa. ¿Hay algo de viejas categorías con las que nosotros, que ya peinamos canas, estamos viendo la actualidad que por ahí se nos sigue perdiendo, digamos, porque... Hay algo de, bueno, mira, no va a llegar al balotaje, no, Javier Milei no es presidenciable, y llega al balotaje y no va a ganar, y gana, y el debate le fue mal y gana, y no va a llevar adelante las políticas, y no va a poder, y va corriendo un poco más, siempre el límite. Sí, eso es cierto lo que vos estás planteando, pero también hay que tener en cuenta, y es cierto también que en la vereda de enfrente, la oposición, con el peronismo, con el socialismo, la posición más dura, ¿no es cierto? Algunos peronistas que fueron amigables y se fueron corriendo. Ve el ejemplo de Natalia de la Sota. Hay que ver qué pasa con Yarlora. Sí, claro. Si decide dejar el cordobesismo por otra postura, habría que verlo. Es cierto que el peronismo, fundamentalmente, digo, la izquierda es la izquierda claro. Es nostálgica, digamos, sí. De otro momento de la historia, estoy de acuerdo, quizás otras generaciones de más jóvenes abrazaban la historia de otra manera, la izquierda de otra manera. El peronismo se tiene que ayornar, sin duda se tiene que ayornar, esto es una obligación, el peronismo no está reaccionando. Vos fíjate que la gente que fue a las manifestaciones, digamos, a la presencia en la plaza del Congreso, era gente que venía de las asambleas barriales, claro. Tanto de la capital como de las periferias, y gente de izquierda. El peronismo orgánicamente no estuvo ahí. Es verdad todo esto. El tema es que la sociedad está realmente polarizada, agrietada, como quieras llamarlo. No me gusta la palabra grieta, pero para que se entienda. Sí, claro. Periodísticamente. El 45% hoy es el núcleo duro que le queda a Milei. 30 de esos que vos hablás. 30% es. Sí. Esos es los que los venían votando a Milei, los que lo votaron en las PASO y sorprendieron a más de uno, los que lo votaron luego en las generales, Milei esperaba más, y finalmente apareció Macri, que estaba atrás de todo esto o sigue estando atrás de todo esto y que le dio servido en bandeja y le permitió el triunfo tan cómodo en el balotaje porque le dio servido en bandeja prácticamente el 90% de los votos que había obtenido Patricia Bullrich en la primera vuelta electoral. Por eso el fenómeno Milei hoy se complejiza y no es el mismo fenómeno que nos sorprendió con ese 30%. Claro. Porque la casta que él intentaba combatir está dentro de su propio gobierno. Porque el gobierno no es el gobierno absolutamente libertario. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, no es un libertario típico, es un liberal típico. Claro. El gobierno carece, y lo dicen la mayor parte de los economistas con que todos charlamos, vos periodísticamente, yo profesionalmente, que no hay un macroeconomista dentro de esta gestión.
alguien que tenga en la cabeza la macro, no que tenga en la cabeza solamente la cuestión financiera, el tema de resolver todo con el dólar. Por supuesto que había un equipo atrás de Menem trabajando, que era el equipo de Domingo Felipe Cavallo, que ya estaba de entrada en el gobierno, oscuramente haciendo este trabajo sucio, haciendo el trabajo limpio mientras otros le hacían el trabajo sucio, ¿no es cierto? Cuando hubo que meterle la mano en el bolsillo a la gente, apareció Herman González con el plan Bonex. Y sin embargo lo de Menem fue mucho más friendly para la gente, porque Menem siguió siendo el político populista, peronista, y le dejó las manos libres a Cavallo, un acabado liberal, y todos los equipos técnicos de la Fundación Mediterránea. Y había de dónde sacar plata. Claro. La deuda no era tan grande, las empresas eran vendibles. Lo que quiere vender ahora Milei, y acá viene el grave problema de la Argentina, es vender nuevamente YPF, y es en el momento donde YPF tiene a vaca muerta, Argentina tiene a vaca muerta. Bueno, ahí apareció nuestro futuro. Claro, bueno, ahí ya apareció el límite del Congreso, bueno, no podrá hacerlo, pero bueno, veremos cómo sigue la cuestión. Roberto, la seguimos, porque esto recién... Bueno, no, esto no se termina, por eso esto recién arranca. No damos más, pero esto recién arranca. Pero a mí me preguntan, ¿algún presidente tuvo tantos movimientos de imagen? No. Claro. De la Rúa perdió imagen, pero recién a los 4 o 5 meses... Bueno, que dormía la siesta fuerte también, digamos. Bueno, no importa, escucha, bueno, otro día habla. Pero es verdad que hay un también, ¿no? Venimos de un cierto letargo también de Alberto, y en eso hay que darle la derecha, supuesto, que otra mano le vamos a dar a Milei. Está activo el hombre. Movió el avispero y lo movió violentamente. ¿Acaso está demasiado activo? Bueno, Roberto. Para un poco. Escúchame, la seguimos. Esto por suerte continúa. Así que en otro momento volvemos a hablar. Dale. Dale. Gran abrazo. Gracias. Roberto Bachmann, analista político, apasionado, claro, por todo. Bueno, no, ¿le dejó clara la cosa? No. Bueno, es que es así esto, es noticia de desarrollo. Esto recién arranca, veremos para dónde... Socialista. Para dónde va todo. Hacemos una pausa, ahora no se vayan, dale que no.